Saludos, hoy jueves 23 de marzo. Ya se está acabando el mes. Y el Cholo Loco, ya vamos 3 meses del año. Va corriendo a una velocidad. Yo no sé si antes el tiempo pasaba más lento. Creo que sí. Porque uno cuando tiene mucha energía, cuando es joven, pues... Y cuando es viejo, más calmadito. Viejo no, adulto contemporáneo. Adulto contemporáneo. Y hablando de adultos contemporáneos, saludos a todos los que nos ven, a la señora, mi amada y querida Carla Angola, y al señor Carlos Acosta. Ustedes saben que salimos a través de TV, elvenezolano.com, para el mundo, lo hacemos desde Caracas, y allá en Miami estamos en El Venezolano, también en España con El Venezolano. Así es que gracias por estar con nosotros. También tenemos todos los días a las 7 nuestro Facebook en vivo y a las 7:30 nuestro Instagram. Así que también nos puede localizar allí con @KikoBautista. Siguen las largas colas por falta de gasolina en Caracas y otras ciudades. Ay, Dios mío, éramos como éramos, mucho parió la abuela. ¿Qué nos pasa en este país? Es todo un desastre, una mala administración, una ineficacia. ¿De quién es culpa que no tengamos gasolina en un país petrolero? Ahí está el título. Venezuela, el país del petróleo, escasea el combustible. ¿Por qué? Porque hay este lío, la gente como loca, haciendo colas desde las, qué sé yo, altas horas de la noche, las bombas full, todo el mundo desesperado, ¡ay, me queda medio tanque! A mí me han llamado varios amigos, ¡me queda medio tanque! ¡Ay, vivo en Caricuao! Vivo lejos. ¿Qué pasó con la gasolina? Dice José Guerra que hay 15 barcos en el Caribe que esperan el pago para despachar gasolina, porque ustedes saben que fama de mal pagador tiene el gobierno. Y entonces parece que ese es el problema que genera todo este lío. Ahora, ¿qué le cuesta al gobierno decir eso? La una piensa, mira, tenemos un problema de liquidez aquí, lo vamos a resolver, quédese tranquilo que en tantos días está la gasolina. No, ellos tienen que salir a decir que es una conspiración, que es la guerra económica, que la derecha, nunca dan la explicación que es. Aquí está PDVSA diciendo, garantizamos operatividad de las 17 plantas de distribución de combustible en el país. Maduro da una cadena y pones ese titular y explica y dice que el problema de pago es que mañana llega y lo que sea y lo explica. Pero ¿por qué siempre yo no fui? ¿Por qué yo no fui? Se dice que la falta de combustible se debe a fallas operacionales en PDVSA. En estos días, en la planta de Falcón, hubo un incendito, que ellos dijeron que era una cosa pequeña, pero acuérdense que nosotros vivimos llenos de accidentes, se han armado tremendos escándalos porque no se les pagó la aseguradora, o las aseguradoras no pagaron porque se dijo que eso era una conspiración, un sabotaje. Tenemos un lío complejo. El gobierno tiene que sincerarse, convocar al país, decirle, no servimos para nada. Porque aquí no sirve nada, el agua se va, la luz a cada rato, dígame en el interior del país, no hay comida, no hay seguridad de ningún tipo, lo atracan, lo matan a uno para quitarle un celular, un par de zapatos, las cárceles, bueno, esta cosa que aparece una tumba ahí llena de 14 cadáveres, la inflación es enorme. ¿Qué hace bien el gobierno? Decía Almagro que lo único que el gobierno sabe hacer es reprimir, y ya lo vamos a ver. Dice Capriles que... Lo pregunta, ¿también le van a dar la gasolinera a los CLAP? Por cierto, ayer escuché con Vladimir Eustoquio Contreras, que es diputado del Polo Patriótico, señalando cuando Vladimir le preguntó sobre el PAN, dijo que eso era un error, que hasta cuándo vamos a seguir agrediendo. Se refiere a él que es parte del oficialismo, que eso es un error, que eso es lo que trae más adversidades y todo, y que eso no debería hacerse así. Lo de las panaderías. Las panaderías han sido tomadas por los CLAP, por los colectivos, sin que le paguen medio a los dueños, llevándose y atropellando a las propias comunidades. Y las comunidades en La Varal, en Candelaria, en varios sitios se han sublevado porque no se la calan. Maduro, más del 90% del aparato económico del país está en manos de empresas privadas. Yo no sé si eso es verdad, Maduro, porque según dice Fede Cámaras, con Secomercio, aquí cierran negocios todos los días y uno lo ve, uno sale para la calle, va para los centros comerciales y ¿qué descubre? Santa María abajo. Las farmacias, aquí todo el mundo está quebrado porque no hay negocio para nada. Bueno, sí lo hay. Recuérdense que según Forbes, en Venezuela, este es el 7º país en comprar aviones de lujo. Bueno, hay la gente que hace unos negocios muy interesantes. Ismael León denunciaba en estos días que había que revisar
a Samar López por el asunto de los CRAP, los negocios turbios u ocultos. El diputado Ismael lo decía así, Ismael León. De manera que, bueno, hay plática, pero la que lo tienen pareciera que no la han hecho de manera digna, limpia. El Alzami, Expo Venezuela Potencia, expone las maravillosas capacidades del país. Yo no sé si esta es la misma, Marco, que presentaron en España. No, España fue turismo. Porque en Venezuela presentaron una exposición donde Venezuela es una maravilla y se armó un zafarrancho. ¿Esta es la que van a hacer en el Poliedro? Sí. Ok. Expo Venezuela Potencia. Imagina, si usted quiere vivir, Ali sabe que es el país de las maravillas, vaya a ver Expo Venezuela, porque seguro el gobierno le va a decir que la derecha, que acabaron con el hambre, que este es un país donde todo el mundo vive feliz. El 70-80% que tiene rechazo Maduro las encuestas porque el imperio, la burguesía, las transnacionales, la CIA. Es tan repetitivo y fastidioso el cuento. Uy, Dios. Porque Eduardo Galeano escribió a las venas abiertas de América Latina. Este libro lo nombró Chávez. Cuando nosotros éramos jóvenes leímos el libro con cierto tono crítico, y estando en el MAS, me acuerdo que hicimos una reflexión sobre cómo había una cierta izquierda latinoamericana que siempre culpaba a los demás, que es un estilo no solo de Maduro, de la izquierda, decir que toda la culpa del imperio y que todo lo que ha pasado aquí, las dictaduras, el fracaso de los gobiernos socialdemócratas, socialcristianos, el fracaso del socialismo del siglo XXI, este de ahorita, que todo es culpa del imperio, pero eso no es verdad. Aquí ha habido dictadores, malos gobiernos que son responsables de sus acciones, como lo va a hacer Maduro. ¡La historia lo va a juzgar! Alberto Former insta a los empresarios a trabajar con el sector público. Este es el mismo Alberto Former que tiene, ¿cómo se llama la quinta? El Ron Santa Teresa. Bueno, este señor siempre ha colaborado, ha tenido un discurso positivo con el gobierno. Y en una de esas chavas le expropió un poco el terreno que tenía ahí. No, yo sé que lo hace de buena intención porque como buen empresario está cuidando lo suyo, pero el problema es que, Alberto, algún día hay que aprender, porque resulta que el gobierno habla muy mal de los empresarios. Para el gobierno los empresarios son ladrones, todo eso. Entonces, así es muy difícil trabajar con el gobierno. Eso como Padrino que en estos días decía que hay que unir a Venezuela, porque si no nos vamos para la violencia. ¿Y cómo vamos a unir a Venezuela cuando Maduro pide que metan presos a los diputados porque son traidores a las patrias? Y Héctor Rodríguez va al tribunal diciendo que los juzguen a todos. ¿Cómo se puede llegar a unidad cuando la confrontación, la revolución, la lucha de clases es el discurso? No sé, es que hay gente que no tiene conciencia de clase. Este señor Alberto Former no tiene conciencia de rico. Vamos a cortar, regresamos. Seguimos desde Caracas, Venezuela, para el mundo, quicosis. Como decía Pepe Mujica, Maduro no solo está loco, todos estamos locos. Yo estoy muy loco. Pero yo recuerdo que cuando estaba Chávez en el gobierno, yo venía un día caminando por la Francisco de Miranda y vino un taxista. Y me toca correr. ¡Kiko! Yo, ¿qué pasó, hermano? Chávez te tiene loco, Chávez te tiene loco. Me digo, hermano, eso no es verdad. Yo nací así, yo nací. Pero ahora sí, aquí nos vimos locos todos. Pero qué horror, es que este gobierno, ay caramba, qué desequilibrio tan fuerte. Volvamos al tema de la Carta Democrática de la UE. Ayer Manuel Rosales decía que no hay que estar creando falsas ilusiones, diciéndole a la gente que la Carta Democrática va a sacar a Maduro, como se le dijo que el abandono del cargo iba a sacar a Maduro, que Maduro se iba mañana, porque al final de cuentas eso es lo que ha servido, es para decepcionar a mucha gente y generar ese clima de escepticismo, desesperanza que hace que la gente se quiera ir de Venezuela y aquí hay que pelear por el país. Yo siempre lo he dicho, yo entiendo a la gente que se va. Mi hermano, mis sobrinos, todos se han ido porque quieren un futuro. A mi hermano lo atracaron como 4 veces. Yo no, me va a matar. Tiene un tiro aquí. Mi hermano estando en el Latillo, un mirador, con una muchacha, unos atracadores, le dispararon y el tiro se le quedó aquí. No lo pudimos sacar porque era mejor dejarlo ahí. Entonces fue. Y como él mucho, el marido de Carla Angola, Alejandro, lo intentaron secuestrar, se le fueron vestidos de DC, una cosa, y era Lampa, de Sebin, y era Lampa, bueno, se fue, porque como no hay garantía de la vida, pero la salida a la crisis que tiene el país, al mal gobierno, ya está clarita, es por elecciones, ahí viene,
Así que calma, calma, pueblo, lo que ahí vamos. Partidos políticos españoles piden aplicar la Carta Democrática en Venezuela. Bueno, así como yo decía, lo importante de la OEA no es si se aprueba o no, si se tienen los votos o no, porque por lo menos Estados Unidos no está de acuerdo. AD tampoco estuvo de acuerdo. Nuevo Tiempo creo que tampoco estuvo de acuerdo, ni Avanzada Progresista, con aplicar la Carta Democrática en la propuesta de Almagro, que era 30 días, elecciones generales. Bueno, porque eso no está en la Constitución y hay gente que se alerta sobre eso. Pero el debate en la OEA es importante. Estados Unidos y México lideran declaración contra Venezuela que será presentada ante la OEA. A lo mejor ahí van a conseguir, como es la diplomacia y el juego ese que hay en esas instituciones, en esos organismos, bueno, consiguen una alternativa. Pero lo importante es que se debata esta situación de terror en que vivimos los venezolanos, donde lo único que funciona, según dice Almagro, es la represión. Estados Unidos no apoya suspender a Venezuela de la OEA, pero pide elecciones. Hay que pedir elecciones, que todo ese mundo que nos ve, que es hermano, que es solidario con Venezuela, pida elecciones, que el gobierno no le quede más remedio que hacer elecciones. Borrell lo dice, toda la región apoya a los venezolanos que quieren elecciones. Esa es una política correcta, aunque a Maduro le parezca traición. Lo que le parezca a Maduro, eso le parece a él. Que él haga su política, su gobierno, y él es responsable de eso. No sé, porque como ellos nunca son responsables de nada. Y la oposición que asuma su responsabilidad, que es dar el debate para que en Venezuela se cumpla la Constitución y la ley y haya elecciones. Y hablando de elecciones, Henry Falcón, Avanzada Progresista, ustedes saben que ahora todo el mundo lanzó candidatos. Ayer el Carri padre decía que Henry Ramos hace candidato en su momento, que calma, que todavía hace falta la validación de AD. Por cierto, todos los que quieran ir a validar por AD, háganlo. Los que no hayan validado, háganlo por AD, por Nuevo Tiempo y por COPEI. COPEI estaba esperando ayer que le cambiaran el día para no estar con AD juntos porque eso lo demuele. Además, COPEI tiene un conflicto interno. Hay dos partes, una que no va, otra que no va, no se han puesto de acuerdo. Entonces, COPEI puede quedar muy mal ahí. De manera que si los que quieran apoyarlo, que lo hagan, porque es importante. Cuanto más partidos tengamos legalizados, validados, mejor. Todos a las elecciones. Henry va a tirar a sus candidatos en Barquisimeto. Y los amigos, Rico se va para allá, todo el mundo. Ellos tienen 9 candidatos a gobernadores, los van a tirar. Bueno, porque ahora todo el mundo anda en eso y qué bueno, yo celebro eso. Yo me siento orgulloso y feliz de que terminemos al final definiendo el conflicto del país por elecciones. Siempre lo dijimos, que era un error ponerse a estar sacando a Maduro antes de tiempo, sobre todo cuando no se tenía la fuerza, sobre todo la fuerza esa de tiros y cosas que la tiene todo el gobierno, aunque yo no soy partidario de estar cayendo de tiro a nadie, yo no soy partidario de la venganza, yo soy partidario de la justicia. Pero siempre lo decimos, hay que buscar que el escenario mejor, el de las elecciones, sea el que resuelva el conflicto, sea el mejor para nosotros. La vía del conflicto, de las salidas antes de tiempo, de los pronunciamientos militares, eso es una vía conflictiva de enfrentamiento y en eso el gobierno es bueno y además ese es el discurso del gobierno, ese es nuestro discurso es paz, tolerancia, hermandad, unión del país. El que no crea en ese discurso no está en la oposición, está en otro lado, porque la oposición ayer, la MUS se refirió en estos términos que estoy diciendo a todo lo que viene en cuanto a primarias y selección de candidatos. Rosales, debemos salir de la crisis con sensatez y con la verdad por delante. Hay que decir la verdad. Yo estoy de acuerdo con Manuel Rosales. Esos políticos que van a los auditorios a decir lo que la gente quiere oír, como la gente, hay un sector de la población que está muy bravo porque, bueno, porque está pasando hambre, se le vino el mundo abajo, no hay expectativas. Yo lo entiendo, como no lo vamos a entender si nosotros todos lo sufrimos. Pero una cosa es la rabia y otra es la inteligencia necesaria para ganar un gobierno tan perverso como este. Pero hay gente que viene diciéndole mentiras, prometiendo cosas que no se pueden hacer y que lo que generan es decepciones. Elecciones, votos, ese es nuestro discurso. Les guste o no les guste a los arrechitos. Les guste o no les guste, voto, porque somos demócratas. Y yo me siento muy feliz que vamos hacia la ruta. Que Maduro gobernó sus años y sus cosas. Bueno, eso está en la Constitución y en las leyes. Estas son las reglas de juego. ¿Qué es malo? ¿Que ha vuelto el país un desastre? Bueno, a todo cochino le llega su sábado. Ahí le va a tocar el suyo. Él tiene fecha, como la leche, siempre lo digo, en el cual caduca. Él puede retardar las elecciones de gobernadores, de alcaldes, pero no puede evitar la elección presidencial, menos con todo este lío que se ha armado en el mundo, porque Maduro no hace elecciones. Maduro tiene que hacer elecciones porque si no, sus propios aliados se lo van a sacar encima, se lo van a quitar encima.
MUP busca reforzar la organización popular para hacer eficaz la presión de Cali. Bueno, es que eso es que la MUP está buscando, más allá de los partidos, reconocimientos a la ONG, a distintos factores sociales, para discutir las políticas y para, sobre todo, pelear por las cosas que le importan a la gente, la comida, la seguridad, el hambre, la falta de vivienda, la cantidad de huecos que hay en las calles, la inseguridad. Entonces, el drama que vivimos, ese debe ser el discurso de pelea de la gente. Y lo es. Fíjense lo que ha ocurrido con las panaderías. Ayer la gente hizo en varios focos de la ciudad protestas por la falta de medicamentos. En todo el país, todos los días hay protestas por puntos concretos. Que el gobierno no puede decir que la derecha, la izquierda, el imperio, el centro, el medio, no, que son sus responsabilidades y a las cuales tienen que darle respuesta. Vamos a ir al corte, cuando regresemos, Diosdado Cabello. Seguimos en su quicosis, mi amada Carla Angola. Yo le dije ayer a Carla que la había visto en la rueda de prensa del Macro. Me sentí muy feliz. Yo me siento feliz con mis colegas, con mis amigos, con todos los que hemos luchado durante todos estos años, que hemos demostrado que el periodismo, apegado a la verdad, a la justicia, se puede hacer con corazón, que nosotros no somos indiferentes a lo que ocurre, que nuestra profesionalidad nos obliga a tomar posiciones y a defender lo que creemos, las cosas en las que hemos peleado toda la vida y además están en la ley de ejercicio profesional. La ley de ejercicio profesional del periodismo dice que hay que pelear por el pueblo, por la democracia, por la libertad de expresión. Diosdado Cabello, digo todo esto porque Diosdado Cabello dice que la Carta Democrática abre las puertas a una invasión. Eso no está planteado. Ahí está, los Estados Unidos están diciendo que no está de acuerdo con aplicar la Carta Democrática a Venezuela. De manera que Diosdado lo que está asustando. Tú sabes que en Nicaragua y en Cuba se aplicó esto. Ahí vienen los gringos, y viene la invasión, viene la invasión, viene la invasión, viene la invasión. Y nunca los invadieron. Una de las razones por las que perdió Daniel Ortega contra la Chamorro fue que la gente se cansó de esperar una invasión que no venía, porque además la invasión lo que produce es un nerviosismo. Yo creo que los Estados Unidos, no sé qué va a hacer del gobierno de Trump, si va a volver a invadir y cosas de esas, pero hasta ahora habían ido, por lo menos en la gestión de Obama, saliendo de esas políticas. No sé si volverán, pero en todo caso, no pareciera estar planteado en Venezuela ninguna invasión. Reportan paro de transporte en los valles del Tuy. ¿Cómo no se va para el transporte? Ahora no hay gasolina. Antes no había repuesto, no había caucho, no había unidades, etc. Ahora no hay gasolina. Y la inflación es perversa porque todo va subiendo y uno nunca alcanza el precio de los productos. Entonces, claro, paro de transporte. Ahora, no vayan a acusar, como se suele decir el ministro Molina, que es otra vez la CIA, la KGB. Ay, Dios. La Policía Nacional Bolivariana reprimió protestas de trabajadores de la UCB. Se metió en el Pedro Emilio Cole. En Pedro Emilio Cole no, en el Urbaneja Chepol. Yo estoy en el Pedro Emilio Cole. El Urbaneja Chepol y armó un lío. Ahora a los estudiantes universitarios. La represión es el único argumento que tiene el gobierno. Ahí está, en Ciudad Caracas, la mansión Barclay solo distribuye pan a los consejos comunales. Pero si eso es una panadería, que durante no sé cuántos años la gente que vive al lado en los edificios va a comprar su pan. ¡Para portugués! ¡Dame un cafecito! Entonces ahora agarran, se la apropian para dárselo a ellos mismos y a los clans y a los colectivos y los demás seres humanos, eso no importa, solo ellos. Pero además en un show, porque el gobierno es el responsable de la crisis que hay con el pan. La harina, ¿quién provee la harina? ¿De dónde viene eso? La política esa de independencia alimentaria no es la que produjo invasiones, estatizaciones, todo este lío horrible que ha producido la ineficacia enorme que tenemos, porque al final de cuentas el Estado no es una empresa, no tiene criterio de gerencia, sobre todo estos señores. Y en ningún lugar del mundo funciona un Estado dueño de las cosas, eso no sirve. Eso no sirve, pero bueno, ahí están ellos con sus consejos comunales y sus cosas. Usted sabe que los consejos comunales, si gana la oposición, no los inscriben, no los aceptan. Le echan dedo. Bueno, sigamos con los titulares. Ciudadano director. Ciudad Caracas, ya lo dije, sí, ya lo dije.
Que este es el último, gracias, caramba, cónchale. Parecía. ¿Faltan 5 titulares? Que no entiendo, que mi director está como loco. Eso es que el país los tiene locos, como yo le digo. Uno a veces pierde la chaveta. Bueno, déjame pedir con esta reflexión importante. Ustedes saben que yo soy amante del béisbol. Y ayer vi un tremendo partido entre Puerto Rico y Estados Unidos. 8-0 ganó Estados Unidos. Casi que nos queda Puerto Rico. Porque el pitcher que fue declarado el más valioso, no me acuerdo cómo se llama, pichó unos runs hasta el 8º inning, hasta el 7º. Hasta el 7º inning. Además, tremenda jugada. Los Estados Unidos fue de mal a mejor. Le costó en el primer juego muchísimo ganarle a Colombia. En extra inning fue que se le ganó, casi llegando a extra inning. Y después fue mejorando. Perdió con Dominicana y perdió con Puerto Rico, ¿no? Y después le ganó a los dos. Hay una polémica sobre si es conveniente, si esta victoria va a ayudar a la serie, al Clásico Mundial. Bueno, el Clásico Mundial esta vez rompió los récords de asistencia, un millón y pico de gente fueron para los estadios. Eso debe generar un platero, de manera que como negocio funcionó. Pero los americanos, ¿saben que como ellos son los inventores del juego, no los mejores fueron en la selección? Porque bueno, no quiero, viene la temporada, no me quiero lesionar. No, además, como nunca ganaban, eso es una raya. Pero ahora que ganaron, me imagino que el mercado americano se interesará más en el Clásico. Y entonces, cada 4 años podremos ver estos episodios. Yo vi casi todos los juegos, me encantan. Espero que como esto lo ven en Miami, impulsen. Miami como plaza funcionó muy bien, porque la dominicana, el juego dominicano con los Estados Unidos llenó todo. Pero yo me siento feliz por 2 cosas. Porque la ruta democrática, ahí está, ese era el camino. No nos equivocamos al decirle al país con responsabilidad que había que buscar por todos los medios los escenarios electorales, aun cuando el gobierno pusiera todos los obstáculos y el CNE, en vez de buscar la participación, la evitara. Que no había más salida que la ruta democrática, porque ese es el escenario donde el pueblo puede expresar en mayoría que no le gusta este gobierno. Sin embargo, eso costó mucho, porque hay gente que le escribe a uno traidor, vendido, porque uno no estaba de acuerdo con los, ¿cómo es? Con colearse en la cola, con los pasajes esos rápidos que al final no funcionan. El hecho de que ahora tengamos todos esos pocos candidatos y que el ambiente electoral comience a funcionar, me parece muy bueno. Y que la MUP tenga como política la identificación con los problemas de la gente, trabaje con las ONG, con los sindicatos, con los gremios. Me parece que todo ha ido, después de mucho dolor, de mucha dificultad, todo ha ido encuadrando. Sí, es verdad, Maduro no salió cuando merecía. Tan mal gobierno no salió. Lo que pasa es que esa constitución, que es buena en muchos aspectos, pero también es muy malo en otros, deja muchos vacíos. Y entonces, esos vacíos interpretados por la Sala Constitucional, imagínense ustedes, eso es para defender al gobierno en todos los aspectos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana estaremos más en el análisis de lo que ocurre en Venezuela todos los días, con las noticias y los chismes que nosotros sabemos que giran alrededor de ellas. Gracias.